Las fake news continúan siendo parte de la campaña electoral. Tema polémico. La gran prensa mercantil de América Latina se ha sumado a la campaña de desprestigio en contra del binomio encabezado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Un rastreo en publicaciones de esta semana o de esta semana que pasó detecta este fenómeno tanto en Colombia como en Argentina. La publicación argentina pertenece al periódico Clarín, que hace referencia a un vídeo en el que supuestamente el candidato de UNES proponía como parte de su campaña entregar un bono de $250 este 29 de enero. Esta información fue desmentida por la propia organización política a la que Arauz representa y obligó a publicar varios comunicados en los que se aclaraba que tal bono no existía. La información falsa también se difundió por las redes sociales y se complementó con la campaña de una serie de cuentas falsas. En estas afirmaban haber ido a retirar los $250 y apenas recibir $10. Este sábado, la portada de la revista Semana de Colombia también se sumó a la campaña de desprestigio en contra del binomio de UNES. De acuerdo con esta publicación, supuestamente en la semana se descubrieron documentos de un comandante asesinado del Ejército para la Liberación Nacional, ELN. Entre esta información aparece una presunta financiación a la campaña de Arauz y de Rabascal. El presidencial denunció este hecho en las redes sociales y a él se sumó el expresidente Rafael Correa, quien dijo: la campaña sucia internacional ya no son las FARC, sino el ELN. Están desesperados. Sobre este tema comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7:08. Bueno, profe, lo que parece, digo, a todas luces es que se fueron a buscar refuerzos de extranjeros, ¿no? Como en el fútbol, igualito, así, ¿no? Vamos a buscar refuerzos de extranjeros, porque ya con los de aquí no nos basta, porque a los medios de comunicación en Ecuador ya nadie les cree, porque nos hemos dado cuenta de que cada publicación de estos famosos portales digitales que se han dedicado a lanzar lodo con ventilador sin contrastar la información, sin buscar la fuente, ya no es suficiente. Porque además eso a futuro lo más probable es que traiga también consecuencias jurídicas. Y no solo para estos que se dedican a publicar esas mentiras, sino también para los funcionarios judiciales, para los operadores de justicia, que sustentados en informes falsos, en pruebas forjadas y montadas, como esos cuadernos que se escriben en viajes de 30 minutos de Quito a Guayaquil o de Guayaquil a Quito, esas cosas van a traer consecuencias en un futuro no tan inmediato, pero van a traer consecuencias. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que traer refuerzos internacionales. Vámonos a ver cómo nos pueden ayudar el Clarín de Argentina, Infobae. Vamos a ver cómo nos pueden ayudar los de Revista Semana, que claro, ya no es la misma Revista Semana que cuando, por ejemplo, estaba Daniel Samper, ¿no? Este youtuber bastante simpático, que les recomiendo de paso que vean sus productos en YouTube. Tiene algunos muy interesantes, uno que lo hizo con Juan Manuel Santos antes de que deje la presidencia de Colombia, que es sensacional, ¿no? Saca el lado más humano, un lado que poca gente quizás conocía de Juan Manuel Santos cuando ya estaba dejando el poder, así que les recomiendo de paso que vean. Ya no es la misma Revista Semana que cuando publicaba el articulista César Cornell, ya no es esa misma Revista Semana. Incluso Diario El País de España había publicado un artículo en el que se refería a este declive que estaba viviendo y experimentando Revista Semana a propósito del cambio no solo de propietarios, sino también a través del cambio de propietarios, de ese cambio en la guía editorial, o en el cumplimiento de los principios deontológicos que tiene que seguir un periodista y un medio de comunicación tan importante como era Revista Semana. Estos medios, además, que nos dan cuenta de que están, digamos, el Ecuador, así como le pasó a Bolivia y como ha pasado en otros países de la región también, enfrentando una arremetida que no se genera solo aquí adentro, y es una arremetida regional, y que es un plan orquestado desde afuera para tratar de impedir que nuevamente las fuerzas de izquierda regresen al poder. Es evidente, ¿no? Es evidente que medios de la trascendencia de los que acabo de señalar, Clarín, que estuvo todo el gobierno de Macri ligado a ese régimen,
que le hizo el juego a la derecha y a Macri durante todo su gobierno, que ocultó todas las porquerías que dejó haciendo Macri, y que Revista Semana también se preste para esto, dan cuenta de aquello, ¿no? De que hay un plan regional súper fuerte para tratar de impedir que la izquierda nuevamente retome el poder en el Ecuador. Se han inventado barbaridades, ¿no? Barbaridades como esta del supuesto bono anticipado, a quienes van a ser los beneficiarios de los $1,000 por una vez, que vayan a la sede de mi partido a retirar 250 antes de votar. El propio candidato y su movimiento salió a desmentir, pero sin embargo, fíjense ustedes cómo se han jugado estos medios internacionales nuevamente su prestigio, repitiendo y publicando mentiras. Algo muy parecido a lo del puente a la nada, ¿no? Que publicó CNN y NTN 24. Vinieron periodistas como Fernando del Rincón y Andrea Bernal a entrevistarle a Lenín Moreno en el Palacio de Gobierno, a llevarse su versión del famoso puente a la nada, ese puente que hace 3 semanas Moreno lo inauguró acompañado de Iván Duque. Todo eso lo único que provoca cuando uno es crítico, incluso con el oficio con el que practica, lo único que le provoca es indignación. Me imagino que a ustedes les debe provocar exactamente lo mismo, porque si yo compro un medio, un periódico, una revista, o consumo un noticiero de televisión, o escucho un noticiero de radio, lo que espero por lo menos es que me digan lo más apegado a la verdad. Y ojo, en esos casos estamos hablando sobre supuestos hechos. Lo que yo hago aquí con ustedes es comentar. Esto es un periodismo de opinión, este es un periodismo de interpretación. Lo que hicieron Clarín, lo que hizo Semana, lo que hizo NTN y CNN con el tema del puente y ahora con lo de la campaña, es hablar sobre supuestos hechos, hechos que nunca fueron comprobados. Lo del puente a la nada, por ejemplo. Lo del puente a la nada. Aquí lo hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Mientras NTN 24 y mientras CNN decían que Correa construyó un puente a la nada que ayudaba a traficar droga, el propio Correa se encargó de hacerles el trabajo, entrevistar a Juan Manuel Santos, y que Juan Manuel Santos, una semana después de que estos medios publicaran todas esas porquerías sobre el puente de la nada, Santos dijera que Colombia estaba retrasado en el cumplimiento y ejecución de esa obra que implicaba el tercer eje binacional Ecuador-Colombia. Puente sobre el río San Miguel, puente Rumichaca y puente sobre el río Mataje. 3 ejes que conectaban Ecuador con Colombia. Y en el último era Colombia quien estaba retrasada en el cumplimiento de la obra. Ningún medio de comunicación recogió ese extracto de la entrevista con Juan Manuel Santos, en donde aclaraba cuál era el problema detrás de aquella obra. Su gobierno, el gobierno de Colombia, estaba retrasado. Bueno, acá ningún medio de comunicación, sobre todo de los que publicaron la mentira del famoso puente a la nada, se encargó de publicar la aclaración de Juan Manuel Santos. Se siguen jugando el poco prestigio que les queda publicando mentiras. Lo de Revista Semana, digamos, es además la segunda parte de una película re mala. Re mala. En el 2006 a Correa le montaron algo parecido. El supuesto aporte de las FARC a la campaña del entonces candidato presidencial Rafael Correa por Alianza País. Me encantaría que hoy, que además es parte de los aliados del gobierno, del statu quo que está vigente, de los medios de comunicación, vayan pues y le pregunten a Gustavo Larrea, que supuestamente fue, ¿no? Era el comandante Juan, le decían, ¿no? Vayan y pregúntenle a Gustavo Larrea si fue cierto que las FARC financiaron la campaña de Correa. Pero vayan y hagan los deberes, pues. A mí me encantaría que Gustavo Larrea, candidato presidencial de Democracia Sí, nos acepte una entrevista y formularle esa pregunta. Usted fue parte de la campaña de Correa en el 2006. A usted, supuestamente, los cuadernos de Raúl Reyes, abatido aquel 1 de marzo en Angostura, en el bombardeo, en la frontera con Colombia, supuestamente lo mencionaban y le llamaban el comandante Juan. Y no sé, ¿es verdad? Pues sería interesantísimo saber la versión de Larrea, pero vayan y pregúntenle. Y además me parece tan gracioso, porque es una mentira montada sobre otra mentira. Y les voy a plantear un escenario que probablemente a muchos de ustedes no les va a gustar. Pero yo creo que es hasta necesario. Hacerlo. Han pasado 4 años repitiendo la falacia de que Correa, sus aliados, el correísmo,
la Revolución Ciudadana, etcétera, etcétera, como ustedes quieran llamarla, se robó 70,000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que alguien que se robó tal cantidad de dinero necesita que un ejército de liberación nacional, un ejército guerrillero, ¿ya? Que unos terroristas, que unos subversivos, etcétera, llámenles igual, como ustedes quieran, venga y me done 70,000 dólares? Pero si me robé 70,000 millones, ¿para qué necesito 70,000 dólares? Pero hasta por eso se caen estas mentiras. Por eso les cito y les digo que probablemente no les va a gustar el comentario, pero creo que era necesario hacerlo. Porque es, insisto, una mentira montada sobre otra mentira. Si fuese cierto, además, que el correísmo, que la Revolución Ciudadana, etcétera, etcétera, se robaron 70,000 millones de dólares, yo no dudaría que la campaña de Andrés Arauz sea la que más recursos gaste, ¿no? Pero no es así. Es la campaña de Lazo la que aparece hasta en páginas para adultos en el internet. Yo me río porque, digamos, es lo que me provoca, ¿no? Me provoca risa porque es una mentira montada sobre otra mentira. Lo que me indigna y lo que me genera decepción y lo que me genera muchísima tristeza es que existan periodistas que se presten para replicar, para repetir y para posicionar este tipo de patrañas. Pero insisto, creo que hay una señal muy fuerte en esto, y es el hecho de que al menos a los medios nacionales la gente ya no les come el cuento, la gente ya no les cree. Probablemente hasta algunos de ustedes en horas de la noche se sentarán a ver, tomándose un café, el noticiero de las 19 o de las 20, ¿no es cierto? No me equivoco, hasta ustedes. Porque es nuestra obligación informarnos, saber más o menos qué es lo que pasa en el país y tener también el otro relato, siempre el otro relato, el de los medios privados, el de la gran prensa y el de medios que tratan de hacer un periodismo que se diferencia, como este, por ejemplo, o como el de otros medios, a los que yo sí les reconozco que cumplen esa labor, como por ejemplo Radio La Calle, del colega Santiago Aguilar, o como el espacio que conduce el contertulio Vela. Somos pocos, indudablemente, pero creo que tenemos otro tipo de legitimidad, que es la que ustedes nos dan todos los días. Y eso es lo que nos hace, a nosotros por lo menos, sentir que cumplimos con nuestra obligación y que tratamos de hacer lo que mejor se pueda. Así que no me sorprende por eso que hayan tenido que recurrir a medios internacionales. Lo que sí me genera una profunda indignación es que esos medios se las jueguen y pierdan prestigio por repetir mentiras y por publicar mentiras y por proliferar noticias falsas, cosas que, insisto, no están comprobadas. Y que no están comprobadas, ¿saben por qué? Porque no cumplen con uno de los principios más elementales que tiene esta profesión, que es el de la contrastación. Es decir, al Clarín, antes de sacar la mentira que sacaron sobre el famoso bono anticipado de los $1,000, creo que no le costaba nada pegarle un telefonazo y preguntarle al propio candidato o a su equipo más cercano. O a la revista Semana, ¿no? Antes de que publiquen sobre el supuesto aporte del ELN a la campaña de Arauz y hagan el show que intentaron hacer entrevistando días después a Rafael Correa con la periodista Vicky Dávila, era de que la entrevista la hagan antes y que publiquen la noticia con la debida contrastación y verificación para que se den cuenta de que eso era una mentira. Y esta misma revista Semana, además, sobre esa mentira del supuesto aporte del ELN, publica otra mentira más. Por eso les digo que esto está construido con ladrillos que son una mentira más. Después de que hacen el bochorno de la supuesta aportación del ELN y supuesto comandante Uriel a la campaña de Arauz, publican que se hicieron allanamientos a las sedes del partido que está auspiciando la candidatura de Arauz por esta razón. Y eso es falso.
porque el allanamiento que hubo fue a la sede de Centro Democrático en la provincia de Carchi, en Tulcán, donde encontraron algunas cajas con pruebas de COVID. Pruebas de COVID que no las está aplicando únicamente la candidatura de Centro Democrático, sino que también las está aplicando Podemos de Paul Carrasco y las están aplicando candidatos de la lista 8 de Avanza. Y algunos otros candidatos también lo están haciendo. Pero solo en contra de Arauz se ha presentado una denuncia por un actor político que no es consejero electoral y que no es autoridad electoral. Es un actor político y es una vergüenza que siga al frente de una de las consejerías del CNE, que es Luis Verde Soto. Luis Verde Soto desde hace años tiene una marcada animadversión en contra de todo lo que sea, huela o se parezca al correísmo. Hoy es consejero electoral. Hoy en sus manos, y buena parte de este proceso electoral es responsabilidad suya y está en sus manos. Este actor político ha denunciado por supuestas dádivas a la candidatura de Arauz y Rabascal. Al mismo Verde Soto yo no le vi haciendo alaraca, ni pidiendo sanciones, ni denunciando a Lazo porque llegó con tanqueros de agua en Manabí, por ejemplo, o al Partido Social Cristiano que andaba repartiendo tanques de gas con los logos de sus candidatos y con sus candidatos y haciendo rifas. Lo peor que podemos tener ya no solo es funcionarios incompetentes y autoridades inoperantes, sino también ciudadanos hipócritas. 7 de la mañana con 23 minutos. Profe, ¿con qué seguimos? Una empresa despide al gerente que obligaba a sus trabajadores a votar por Guillermo Lasso. Punto Noticias. Inicio del espacio publicitario. Purple Maize, bebida de maíz morado 100% natural. Preparada con piña, limón y especies como canela y clavo de olor para lograr un sabor más profundo, sin colorantes ni saborizantes, endulzada con stevia. Antioxidante gracias al contenido de anticianinas que posee el maíz morado. Contribuye a la regeneración de los tejidos, mejora el flujo sanguíneo, reduce el colesterol y promueve la generación de colágeno, entre otros. Lo encuentras en los principales supermercados y megamercados del país. Fin del espacio publicitario. Somos generadores de información. Punto Noticias. Denuncia. Tu trabajo en Ecuatram, todos y cada uno de ustedes me presente la foto de haber votado por Guillermo Lasso. Por estas declaraciones hechas por Diego Lara, gerente de Ecuatram, el directorio de la empresa decidió desvincularlo. Este sábado 30 de enero se viralizó un vídeo con el audio de quién sería Diego Lara. En él amenaza a sus trabajadores ser despedidos si no presentan pruebas de haber votado por el candidato de Creo, Guillermo Lasso. No les estoy pidiendo que piensen, les estoy obligando a que el siguiente día, luego de las elecciones, tengan su foto en el celular con el voto por Guillermo Lasso. No es opcional. Y si aquí hay gente que está en la otra posición, me tiene sin cuidado. Se escucha en el audio. Diego Lara también señala: nos quedamos con el criterio de que necesitamos foto por Guillermo Lasso para que se quede trabajando en esta compañía. La mañana de este domingo 31, la empresa emitió un comunicado en el que informa que el directorio de Ecuatram y sus accionistas han resuelto prescindir definitivamente de los servicios profesionales de Diego Lara por el mensaje de naturaleza política a sus trabajadores. Ecuatram deja claro al país de la absoluta independencia política con la que se ha administrado por más de 40 años en estricto derecho a la libertad de pensamiento de sus empleados, dice el documento de Ecuatram. Sobre este tema, escuchemos la opinión de Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7:26. Gracias a los oyentes por estar siempre pilas y muy conectados con el comentario. A ratos a uno se le van algunas cosas de la cabeza. Moni López, que todos los días está junto a nosotros, me recuerda. Y las botellas de agua
de Yacu Pérez. Ahí tiene, don Verde Soto. Hace las pilas. Parece que usted tiene la mirada fija, puesta solo en contra de un candidato y de un partido político. Hay otros más. Hay 15 candidatos más. Hay 15 organizaciones más. Así que no se haga el despistado con eso también. Bueno, lo de la empresa Ecuatrán, creo que habla muy bien de la empresa, que haya tomado la decisión de separar de sus filas a este sujeto, Diego Lara, que me parece cumplía las funciones de gerente, y de quien se viralizó un audio durante el fin de semana, desde el pasado viernes, en donde él prácticamente que obligaba a los trabajadores el día domingo 7 de febrero a que cuando vayan a votar tomen una foto de su papeleta y con eso ingresen a trabajar el próximo lunes. Allá no era necesario únicamente timbrar en el biométrico, sino llegar con la fotito y el voto a favor de Guillermo Lasso. Y yo decía sobre este tema, no que el dictador era Correa, no que en el gobierno de Correa se les obligaba a los servidores públicos a salir a las marchas, a poner aportes, etcétera, etcétera. No que el dictador, el prepotente, el autoritario era Correa. Porque lo que hace Diego Lara con los trabajadores de Ecuatrán, o lo que hizo más bien, es una barbaridad. ¿Saben por qué además? Porque el voto en este país y en democracia, si es que nos preciamos todavía de tener un país democrático, el voto es secreto, señor Diego Lara. Los trabajadores de su empresa pueden votar por quien a bien tengan y consideren, por quien ellos crean que es la mejor opción. ¿No decían ustedes que los correístas eran borregos? O sea, usted quería tener borregos entonces en su empresa. ¿No decían que la Revolución Ciudadana estaba repleta de borregos? Qué hipócritas, ¿no? Justo el comentario anterior cerraba diciendo, qué terrible tener ciudadanos hipócritas. Pero esto no es hipocresía. Pasar 10 años diciendo que Correa era un tirano y usted con todo el cinismo actúa como un tirano con quienes eran antes sus subordinados, señor Lara. 10 años se la pasaron diciendo que Correa era un tirano, era un dictador, que los correístas eran borregos. Y ustedes actúan peor todavía, ¿no? Peor todavía, con reacciones lamentables. Decían que eran mejores. Están demostrando todo lo contrario. Por la empresa, repito, reitero e insisto y recalco, qué bien que hayan separado a un tipo que probablemente les hizo más daño del bien que les pudo haber provocado. Pero a lo de este señor Lara se suma además otro episodio más de este fin de semana en redes sociales, que mientras se acerca más el día de las elecciones se va volviendo cada vez más y más tóxica. Santiago Gangotena, ex rector y fundador de una de las universidades más importantes que tiene este país, que es la San Francisco de Quito, publicaba algo que, por fortuna, a la mayor parte de tuiteros le ha provocado indignación. Claro que hay unos pocos despistados que piensan igual que él, no lo dudo, pero la mayoría cuestionó, criticó y fustigó la publicación de Gangotena, en la que deja ver abiertamente su condición de clase, su racismo y el desprecio que siente por uno de los sectores más importantes que tiene nuestra sociedad. El tuit de Gangotena dice: dicen que los afrolatinos deciden el voto el mismo momento de votar. La reacción de la mentalidad de la pobreza es: estamos jodidos, jodámonos de una vez. Su mente no piensa para bien y en sí mismo ni en sus hijos. Votan por líderes ladrones y asesinos con plena conciencia. Gangotena es de los que dice que si usted no tiene un auto, no tiene una casa, no tiene una tienda, no tiene un bien, usted no tiene o no debería tener derecho a votar. Para Gangotena, los pobres ni siquiera piensan. Por ende, los pobres ni siquiera deberían tener derechos como el resto de ciudadanos. Esa es la mentalidad que tienen algunos de los integrantes de las élites de este país. Una mentalidad totalmente retrógrada. Si por ellos fuera, yo no dudo que les encantaría regresar a la época de la esclavitud.
pero es en contra de ellos que los ciudadanos patriotas, demócratas, como ustedes y como yo, vamos a ir a votar el próximo domingo 7 de febrero y elegiremos reflexionando y elegiremos después de pensar y de estudiar y de analizar profundamente nuestro voto. Por presidente, por vicepresidente, por asambleístas y por parlamentarios andinos. Yo no les voy a decir por quién tienen que votar. Ustedes ya saben por quién tienen que votar. Ustedes han tenido una campaña política completa para analizar, para reflexionar, para revisar los planes de gobierno. Y sabrán por quién tienen que votar. Como siempre les digo en este espacio, yo me aprecio de tener una audiencia aquí en Pichincha Universal profundamente crítica.